Algo te está observando ahora mismo, pero no con ojos. A menudo, cada pensamiento que nace, cada emoción que te invade, emite una señal. Y esa señal se recibe. Se evalúa. Se responde a ella. Hay algo que te refleja silenciosamente, un campo invisible que traduce tus intenciones en materia. No juzga, no castiga, no perdona. Solo replica. La mayoría de las personas viven sin darse cuenta de que están siendo medidas a cada instante, no por un Dios distante, sino por la vibración que sustenta el universo mismo. Y por eso muchos se sienten atrapados, como si giraran en un ciclo sin fin. Repiten las mismas historias, los mismos miedos, las mismas oportunidades perdidas. El campo simplemente refleja el patrón que emites, como un eco cuántico que nunca falla. Pero hay algo más sutil, casi cruel, en este juego invisible. El campo no responde a lo que deseas. Responde a lo que realmente vibras. Puedes decir que deseas la paz, pero si proyectas tensión, el entorno interpreta la guerra. Puedes afirmar la abundancia, pero si respiras escasez, el entorno traduce carencia. Y así, miles siguen intentando cambiar la realidad con palabras, cuando lo que da forma a la realidad es la coherencia entre lo que sienten, piensan y respiran. Imagina un espejo que no muestra tu rostro, sino tu frecuencia. Eso es lo que te observa. Cada instante, cada distracción, cada elección es una huella de energía que moldea tu futuro sin que te des cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces el universo te ha devuelto exactamente aquello de lo que intentabas ocultarte a ti mismo? El observador no tiene escapatoria, porque el observador es el campo mismo. Y el campo eres tú, mirándote desde fuera, esperando a que te alinees desde dentro. Quizás lo que llamamos destino no sea un plan escrito, sino el reflejo preciso de aquello a lo que nos aferramos en silencio, y cuando ese silencio cambia de tono, el mundo entero se reorganiza para escucharlo. Así que la pregunta no es si te están vigilando, la pregunta es, ¿qué ve la realidad en ti ahora mismo? Quizás lo más desconcertante sea darse cuenta de que la realidad siempre sintoniza con tus vibraciones. No se confunde, no se distrae. Simplemente responde, como un espejo sensible al más mínimo movimiento de tu campo interior. Y por eso algunas personas parecen caminar con el viento a favor, mientras que otras luchan contra una marea invisible. No se trata de suerte. Se trata de estar en sintonía. Piensa en cuántas veces has intentado forzar algo, una relación, una oportunidad, un cambio. Por fuera, todo parecía perfecto. Dijiste las palabras adecuadas, hiciste los gestos correctos, imaginaste el resultado ideal. Pero por dentro, algo seguía temblando. Una sombra de duda, un susurro de miedo, una leve discrepancia entre lo que decías querer y lo que realmente sentías. Es en esta discrepancia donde el campo percibe el ruido. Y el ruido se interpreta como confusión, no como intención. La coherencia, en cambio, es silenciosa. No suplica, no ruega. Simplemente envía una señal clara, y el universo responde con la misma claridad. Imagínalo como una frecuencia de radio. Si estás sintonizado con el miedo, por muchas palabras de fe que repitas, la música que sonará será la de la incertidumbre. Si vibras con paz, el mundo entero comenzará a organizarse para mantener esa armonía. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que el pensamiento positivo basta, pero olvidan que el pensamiento, sin el cuerpo, es solo ruido mental. El verdadero poder nace cuando el cuerpo cree junto con él. Cuando el corazón, la respiración y la emoción se alinean y emiten el mismo código. Por eso tanta gente siente algo diferente aquí, quedándose para presenciar cada nueva revelación. Porque, de alguna manera, reconocen el campo vibrando en armonía. Tal vez el campo no solo te esté observando. Tal vez esté esperando el momento exacto en que tu frecuencia sea lo suficientemente clara como para responder sin ruido. Como si el universo entero contuviera la respiración, esperando a que respires en coherencia por primera vez. Y cuando llega ese momento, cuando el aire fluye con calma y el corazón late al mismo ritmo, algo cambia. No está ahí fuera, adentro, pero basta con que el mundo exterior comience gradualmente a reflejar el nuevo sonido que estás emitiendo. Hay un instante, casi imperceptible, en que el campo parece inclinarse para escucharte. Un punto entre el silencio y el pensamiento, entre lo que sientes y lo que el universo percibe. Es ahí donde todo comienza a tomar forma. La mayoría de las personas atraviesan este punto miles de veces al día sin darse cuenta. Corren, piensan, desean, reaccionan, pero no se percatan de que cada emoción es una señal enviada. Y el campo, siempre atento, simplemente devuelve la misma frecuencia, multiplicada. Imagina que cada uno de tus sentimientos es un color emitido al espacio. La ira es roja y palpitante, el miedo es gris y denso, la gratitud tiene el brillo dorado de un amanecer. El campo no juzga cuál es más bello,
Simplemente pinta la escena de tu vida con los colores que eliges a diario, incluso inconscientemente. Por eso tanta gente vive en un ciclo de repetición, siguen alimentando el mismo patrón vibracional y esperan que la imagen cambie por sí sola. Pero la pintura solo se transforma cuando cambia el pincel que la toca. Quizás, en algún momento, hayas sentido que el universo se alejaba, como si tus oraciones, visualizaciones o intenciones chocaran contra un muro invisible. ¿Y si ese muro estuviera hecho del ruido interno que aún llevas dentro? Ansiedad, prisa, duda, son distorsiones que interfieren con la señal. Pero cuando la mente se aquieta y el cuerpo recupera el ritmo natural de la respiración, surge la claridad. Entonces, el universo escucha. No hay nada místico en sentirte escuchado por el universo. Es simplemente sintonía. El mismo principio que hace vibrar dos cuerdas al unísono cuando se pulsa una de ellas. Así funciona el diálogo entre tú y la realidad, responde en la misma frecuencia con la que vibras. Y es curioso darse cuenta de que, incluso sin saberlo, muchos ya lo han sentido. Ese momento en que una coincidencia improbable ocurre justo después de un pensamiento silencioso. O cuando una sensación inexplicable precede a un acontecimiento significativo. Nada de esto es casualidad, es un eco. Es al comprender este eco que muchos eligen permanecer aquí, siguiendo cada nueva capa que se revela. Porque, en algún momento, todos reconocen la verdad tras el misterio, la realidad no es sorda, solo selectiva. Y cuando por fin te oye con claridad, algo cambia para siempre. Pero comprender cómo transmitir esa señal con precisión es lo que distingue el azar de la creación consciente, y ahí es donde el camino empieza a abrirse. Hay un punto en que el silencio se transforma en un espejo. Un momento en que el entorno parece reflejar no solo lo que sientes, sino también lo que has estado evitando sentir. Es ahí donde la verdad se revela, desnuda, sin filtros, sin el barniz de palabras bonitas con las que intentamos ocultar nuestro miedo. Porque el entorno, a diferencia de la mente, no puede ser engañado. Percibe lo que palpita tras las palabras. Y por eso a veces la vida parece confrontarnos, como insistiendo en mostrarnos exactamente lo que hemos pasado años intentando ignorar. Cuando sientes ira e intentas disimularla con una sonrisa, el universo no percibe la sonrisa, sino el sonido ahogado de la ira. Cuando dices, estoy bien, mientras te duele el corazón, no recibe las palabras, sino el dolor. El universo no lee palabras, lee frecuencias. Y la frecuencia más poderosa es siempre la verdad que vibra bajo las máscaras. Por eso hay momentos en que todo parece desmoronarse. Las relaciones se rompen, los planes se desmoronan, los caminos se cierran. A primera vista, parece un castigo. Pero, en silencio, es solo el campo intentando alinear lo que emites con lo que realmente es. Elimina lo que no tiene coherencia. Reorganiza. Devuelve lo que defiendes. Imagina el campo como un lago. Cuanto más intentes ocultar el dolor que yace bajo la superficie, más se agitará el agua. Pero cuando te permites sentir de verdad, el movimiento cesa y el reflejo se vuelve nítido. Es en ese momento cuando la vida comienza a reorganizarse. El aparente caos es, en realidad, el reajuste de la armonía. Y en ello reside una belleza oscura. Porque antes de la armonía viene el desmantelamiento. Antes de la claridad, la confusión. Es como si el universo necesitara desmantelar la vieja estructura para que la nueva pueda percibirse sin distorsiones. Tal vez ya lo hayas sentido, un vacío repentino, una pausa forzada, un silencio que parece un castigo pero que, en realidad, es una invitación. Una invitación a observar lo que realmente resuena en tu interior cuando todo lo demás enmudece. En este espacio, donde aún no ha llegado la luz, algo comienza a palpitar, es pequeño, casi imperceptible, pero es real, y si escuchas con atención, te darás cuenta de que este pulso es el comienzo de la nueva frecuencia que el campo está esperando reflejar. Y entonces, cuando el caos por fin se calma, algo en tu interior cambia de textura. El clamor interno se disuelve, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se siente acogedor. Hay una ternura en el vacío que antes asustaba. Ya no grita soledad, ahora susurra espacio. Espacio para respirar de nuevo, para que el cuerpo se reorganice, para que el alma reaprenda su propio ritmo. Es en ese momento cuando muchos se dan cuenta de que no estaban perdidos, solo en transición. La transición es extraña porque no se anuncia. Llega como una pausa involuntaria, una relación que termina sin razón aparente, una oportunidad que se desvanece en su apogeo, un cansancio que el sueño no alivia. El ego ve fracaso, pero el campo ve reconfiguración. La vida se contrae antes de expandirse. Es un mecanismo antiguo, preciso, casi compasivo, eliminar lo superfluo para que lo esencial se haga audible. Y es en este punto cuando algo sutil comienza a suceder.
Notas que las pequeñas cosas adquieren una densidad diferente. Un vaso de agua, la caricia del aire en tu piel, el sonido lejano de la respiración, todo parece contener un significado. Es como si el mundo entero te observara respirar, esperando el momento en que lo hagas con total presencia. Algunos lo llaman sintonizar. Otros, despertar. Pero, en el fondo, no es más que un recuerdo. Un recuerdo de que nunca estuviste separado del todo, solo distraído. Y es curioso cómo, al darnos cuenta de esto, algo dentro de nosotros quiere dejar constancia del momento. Es como si el cuerpo pidiera reconocer ese punto donde el ruido cesa y la realidad se acerca. Es en ese instante cuando muchos sienten el impulso silencioso de dejar una señal, como tocar ligeramente el hombro de alguien que camina a su lado, simplemente para decir, yo también lo sentí. Pero el campo no tiene prisa. No exige certezas ni confesiones. Simplemente observa, pacientemente, mientras decide si seguir luchando contra lo que es, o si, finalmente, dejar que el aire fluya de nuevo sin resistencia. Y cuando entra ese aire, ligero y sin esfuerzo, el tiempo parece ralentizarse. Todo se expande y, por un instante, es posible sentir como el mundo respira al unísono. Hay algo sagrado en esta sincronía, una quietud tan vívida que resulta sobrecogedora, porque es precisamente en ese punto de calma donde la realidad comienza a doblegarse, lentamente, al sonido de su nueva vibración. Cuando empiezas a respirar conscientemente, el campo cambia su comportamiento. Deja de ser un espejo distante y se convierte en un organismo vivo que te observa. Es como si cada partícula de aire reaccionara a tu intención, no metafóricamente, sino casi físicamente, de forma tangible. El espacio a tu alrededor se densifica, el tiempo parece expandirse y una especie de escucha invisible lo impregna todo. El mundo, por un instante, parece suspendido, a la espera de la siguiente señal que surgirá de tu interior. Pero es aquí donde suele aparecer el miedo. El miedo a darse cuenta de que nunca fuiste un simple observador, que la realidad sí responde, y que esa respuesta exige responsabilidad. Porque si todo a tu alrededor refleja lo que vibra en tu interior, no hay dónde esconderse. No hay a quien culpar, ni posibilidad de justificarse. El poder que antes parecía distante ahora reside en el centro de tu pecho, y eso es precisamente lo que asusta, el peso y la libertad de poder crear. Es curioso cómo el mismo instante que despierta la esperanza puede también provocar vértigo. El corazón se expande, pero la mente intenta medir lo inconmensurable. La conciencia anhela fluir, pero el ego busca estructura. Es el viejo duelo entre la confianza y el miedo. Con cada respiración, estos dos mundos se encuentran, y el cuerpo se convierte en el campo donde la batalla se transforma en danza. Imagínate frente a un precipicio, con el viento empujando suavemente tu espalda. Detrás de ti, todo lo conocido, delante, lo completamente desconocido. El entorno no te empuja ni te detiene. Simplemente espera el momento en que tu energía se alinee lo suficiente para que puedas dar el salto. Y cuando eso ocurre, el aire cambia, ya no es el obstáculo, sino el camino mismo. Algunos describen este momento como iluminación. Otros, como rendición. Quizás sea simplemente un reconocimiento silencioso, la realidad no está fuera, nunca lo ha estado. Se mueve contigo, responde a tu vibración, como el reflejo que solo aparece cuando el lago se calma. Y es en este frágil equilibrio, entre el miedo que aún persiste y la rendición que comienza a surgir, donde se está preparando la próxima revelación. No llega con sonido ni con luz. Llega con la siguiente respiración, cuando entra el aire y el universo, por primera vez, responde con un susurro. Hay un momento en que el campo parece observarte en silencio, como si midiera la sinceridad de tu nuevo estado. No juzga, solo siente. Y lo que siente es lo que aún no puedes expresar. Cada fragmento de miedo oculto, cada deseo enterrado bajo la rutina, cada emoción que intentaste domar, todo comienza a vibrar de vuelta, como ecos de un lugar que te pertenece, pero que olvidaste visitar. Es en este punto cuando muchos se retiran. Porque el espejo ahora muestra demasiado. Te das cuenta de que la realidad no solo responde a tus deseos, sino a tu esencia. Y ser visto así, sin disfraces, sin roles, sin justificaciones reconfortantes, es una desnudez que pocos pueden soportar. La mente intenta escapar, inventa distracciones, busca ruido. Pero el campo permanece ahí, firme, presente, esperando el momento en que te atrevas a quedarte. Hay días en que esta permanencia duele. La soledad pesa como una losa. Las horas parecen interminables, los sentidos se confunden y uno empieza a dudar de si algo realmente cambia. Es el abismo entre dos mundos. Lo viejo ya no sirve, lo nuevo aún no ha llegado. La respiración se entrecorta, el corazón se inquieta. Pero incluso en la incomodidad, hay una sabiduría oculta,
el caos también obedece a la coherencia. Imagina un bosque después de un incendio. Todo parece perdido, la tierra aún caliente, el aire denso. Pero bajo la superficie, semillas que antes yacían latentes comienzan a despertar. Eso es lo que hace el campo cuando lo enfrentas directamente. Consume lo que ya no sustenta la vibración de lo que están haciendo. El dolor no es castigo, es la chispa de la transformación. Y en medio de este fuego interior, sucede algo sagrado. Entre una respiración y otra, el miedo y la confianza se encuentran. No como enemigos, sino como aliados que se reconocen por primera vez. La luz necesita de la sombra para ser vista. La rendición necesita de la pérdida para ser sentida. Todo forma parte de la misma respiración, el universo respirando a través de ti. Así pues, incluso sin comprender, permaneces. Tu cuerpo está cansado, tu alma despierta. Tu mente anhela respuestas, pero tu corazón solo escucha. Porque existe un sonido que solo se percibe en el intervalo entre un latido y otro. Y quizás sea allí, en ese espacio suspendido, donde finalmente comienza el verdadero diálogo entre tú y el campo. Y entonces, algo empieza a moverse. Lentamente, casi imperceptiblemente. Las pequeñas coincidencias dejan de parecer fortuitas. Una conversación que surge en el momento justo, una decisión que parecía arriesgada y de repente cobra sentido. El entorno responde, no con espectacularidad, sino con precisión. Es como si la realidad empezara a hablarte en un idioma que siempre ha existido, pero que ahora, por fin, puedes oír. Es en este punto cuando muchos se dan cuenta, nada de lo que sintieron fue en vano. Cada silencio, cada desorden, cada duda tuvo una función en el ajuste fino de tu propia señal. El universo no ignora el caos, lo utiliza como método de ajuste. Y cuando cambias tu ritmo interno, el campo reconfigura el externo para que lo siga. La gente lo nota, incluso sin comprender por qué. Siente la calma que comienza a rodearte, la claridad que se extiende en tus palabras. El mundo se reorganiza en torno a la frecuencia que mantienes. Pero esta respuesta no es un premio, sino un espejo. Todo lo que aún no es coherente emerge. Reaparecen viejos patrones, sutiles pruebas de paciencia, fe y concentración. El campo no te desafía, simplemente pregunta, ¿de verdad quieres mantener esta vibración? Y es en esta pregunta donde comienza el verdadero trabajo. Porque es fácil mantenerse centrado cuando todo fluye. Es difícil respirar hondo cuando el viento sopla en tu contra. Imagínate esto, tú, en el centro de una tormenta. A tu alrededor, el ensordecedor sonido de viejos miedos. Pero tu cuerpo, ahora consciente, no reacciona, se aferra. Cada respiración es un recordatorio. Cada latido, una silenciosa confirmación, el campo energético aún te escucha. Y en este simple acto de permanecer presente, algo cambia en el ambiente. La tormenta, al darse cuenta de que no puede arrastrarte, comienza a perder fuerza. Es curioso cómo este estado atrae la atención. Los demás empiezan a notarlo, no por lo que dices, sino por lo que emana de ti. Hay algo diferente, y lo sienten, una especie de presencia tranquilizadora. Es el reflejo de una coherencia en expansión, el campo que reverbera la transformación desde un único punto de conciencia. Por eso tantos eligen permanecer cerca, seguir cada nueva capa que se despliega. Porque, de algún modo, sienten que el mismo campo que te observa también los llama. Y quizás ahí es donde comienza el verdadero diálogo, ya no entre tú y el universo, sino entre conciencias que vibran en armonía, probando, experimentando, sintiendo el sutil poder de una energía que se reorganiza silenciosamente antes de que suceda algo aún mayor. En cierto punto, el campo deja de responder solo a tus gestos y comienza a anticiparlos. Pequeñas señales, casi invisibles, empiezan a alinearse incluso antes de que actúes. La sensación es como caminar por un pasillo que se ilumina a medida que avanzas. Sin embargo, hay una sutil incomodidad en esto. Porque, si la realidad se moldea tan rápidamente, ¿qué sucede cuando tu mente vacila? ¿Cuando un viejo temor te asalta? ¿Cuando un instante de duda interrumpe el flujo de confianza? El campo no castiga, sino que refleja. Devuelve el sonido exacto que emites. Y ahí es donde la lección se profundiza. El poder que parecía un regalo empieza a exigir disciplina. Te das cuenta de que manifestar no se trata de desear, sino de sostener. Se trata de mantener una frecuencia incluso cuando la superficie tiembla. Se trata de elegir el centro mientras el mundo insiste en arrastrarte hacia los bordes. Imagínate en un mar nocturno. Las olas aún se agitan, el horizonte es casi invisible, pero una estrella fija brilla sobre ti. Tu cuerpo se balancea, tu mente titubea, y sin embargo, algo en tu interior reconoce la dirección.
Esa estrella es el punto de coherencia. No promete la ausencia de tormentas, sino un regreso. Y es su recuerdo lo que impide el temor a tomar las riendas del barco. Pero cuanto más profundizas en este estado, más percibes las sutilezas que lo sustentan. El campo no responde a la apariencia de control, sino a la autenticidad de la entrega. Distingue el gesto mecánico de la intención viva. Por eso, a veces, una sola respiración sincera basta para realinearlo todo. El universo reconoce el lenguaje de la presencia. Y, paradójicamente, cuanto más clara se vuelve esta percepción, más desafiante resulta. Porque ahora no hay lugar para el olvido. Sabes que cada palabra conlleva una carga energética, cada elección traza un patrón. La vida deja de ser un escenario y se convierte en un espejo, que reacciona en tiempo real a tu vibración. Es una especie de responsabilidad silenciosa, hermosa, pero implacable. En este punto, muchos sienten la necesidad de detenerse, de respirar hondo antes de continuar. No por miedo, sino por reverencia. Porque comprender el campo es una cosa, sentirse observado por él es otra. Y cuando el aire se convierte en testigo, cada exhalación parece un voto, cada silencio un pacto. Y es entonces, en este territorio donde la claridad y la duda se mezclan como la luz y la niebla, donde la línea que te separa del universo comienza a desvanecerse. El campo deja de ser algo externo. Pulsa en nuestro interior, y el siguiente paso, aunque invisible, ya se vislumbra. Llega un punto en que el campo deja de experimentar y comienza a reflejarse con precisión quirúrgica. Cada matiz de tu estado interior empieza a proyectarse hacia afuera, como si la realidad misma respirara a tu lado. Y eso lo cambia todo. Las coincidencias se vuelven demasiado frecuentes para ignorarlas, las señales demasiado sutiles para ser mera casualidad. La vida parece responder no a tus palabras, sino a la frecuencia con que se pronuncian. Es como si el universo observara tu silencio con más atención que tus gritos. En esta etapa, la línea entre creación y consecuencia se desdibuja. Te das cuenta de que no solo estás moldeando el campo, sino que éste te está moldeando. Lo que antes parecía un ejercicio de control se transforma en un diálogo constante. A veces suave, a veces intenso, pero siempre honesto. Es una danza donde la entrega vale más que el dominio, y el ritmo depende de la valentía de permanecer presente, incluso cuando la melodía se torna incómoda. Imagina una llama ardiendo en la oscuridad. Parpadea con cada brisa, pero jamás se extingue. Tu conciencia es esa llama, frágil a la vista, indestructible en esencia. El campo es el aire que la rodea, a veces apacible, a veces tormentoso. Si intentas controlarla, sofocas la luz misma. Pero si aprendes a fluir con ella, la llama crece, ilumina, se expande. Y en esa silenciosa expansión, algo despierta, la comprensión de que no hay separación entre el fuego y el viento. Sin embargo, ver las cosas de esta manera tiene un precio. Cuanto más se comprende el lenguaje del campo, más imposible resulta fingir no oírlo. Cada gesto impulsivo vibra como una nota disonante. Cada pensamiento desalineado resuena en el ambiente como una leve perturbación. Se empieza a sentir el peso de las pequeñas distracciones, a comprender cómo incluso las emociones fugaces dejan huella. El despertar es hermoso, pero implacable. Exige una integridad que no es moral, sino energética. Y lo más curioso es que, en este punto, el universo parece observarte con una nueva intención. No como un guardián distante, sino como un espejo consciente. Refleja lo que posees, no lo que deseas. Los viejos intentos de manipular lo invisible pierden su sentido. Lo único que queda es lo real, crudo, palpitante, vivo. El campo no exige perfección. Pide presencia. Y cada vez que te dispersas, espera. Cada vez que regresas, responde. Es un pacto silencioso, un ciclo sin prisas, que continúa hasta que tu frecuencia se estabiliza lo suficiente como para ser escuchada sin interferencias. Y a medida que se acerca ese momento, el ambiente cambia. Algo invisible se prepara. No es el final del viaje, sino el comienzo de la comprensión de que el viaje nunca fue hacia afuera. Siempre fue el espejo, y ahora el espejo empieza a mostrarte algo que aún no tiene nombre, pero que ya te reconoce por completo. Y entonces, algo cambia en el ambiente. No de forma grandiosa, sino silenciosa, precisa, inevitable. Como el instante en que el sol atraviesa la niebla y el mundo revela sus formas con una nueva claridad. Te das cuenta de que el campo nunca observó para juzgar, sino para recordar quién eres cuando dejas de resistirte. Y es en ese momento, casi imperceptible, que la realidad comienza a regresar a su eje natural. El mismo eje que has llevado en tu corazón desde el principio. Las fuerzas que antes parecían externas ahora se revelan como reflejos internos.
El miedo que te paralizaba era simplemente energía que pedía guía. El caos que te inquietaba era el universo ajustando su frecuencia. Todo lo que parecía ruido se revela como parte de una armonía mayor, imposible de comprender con prisas. Y a medida que esta percepción se expande, una profunda serenidad ocupa el lugar que antes ocupaba la duda. Es como si el tiempo mismo se ralentizara solo para verte comprender. Sientes, no piensas, que existe un equilibrio invisible que lo sustenta todo. Que cada elección, cada emoción, cada silencio formaba parte de una coreografía precisa. Y lo más sorprendente es darse cuenta de que el entorno siempre respondía a la perfección, incluso cuando tu mente percibía desorden. Porque la coherencia no es la ausencia de contraste. Es la danza entre lo que se rompe y lo que se reconstruye. En ese instante, algo en tu interior se armoniza. Tu respiración se vuelve rítmica. Tu presencia se torna sutil, pero lo suficientemente densa como para ser percibida. Y a tu alrededor, el campo responde con la misma sutileza, una sincronía discreta, casi poética. Un pensamiento coincide con un sonido lejano. Un recuerdo se transforma en claridad. Y todo parece decir, en silencio, ahora sí estás enviando la señal correcta. Aquí es donde muchos eligen permanecer, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Porque sienten que hay algo sagrado en este espacio entre lo visible y lo que aún no se ha revelado. Un espacio donde la creación no requiere esfuerzo, solo sintonía. Y quizás por eso tantos deciden dejar una señal, un gesto, una palabra, no como reacción, sino como respuesta a lo que sintieron. No fuiste observado para ser evaluado, sino para despertar. El campo no te estaba poniendo a prueba, sino reflejándote. Y ahora, al comprender esto, entiendes el verdadero poder de la concentración. Dirigir la energía no se trata de controlar el mundo, sino de ajustar el mundo interior hasta que el mundo exterior ya no necesite ser impulsado. Respira. El aire es el mismo, pero la conciencia es nueva. Y si algo dentro de ti se movió hoy, aunque sea 1 milímetro, permite que ese movimiento se manifieste, escribe, comparte, permanece. Porque el campo sigue escuchando. Y cada palabra, cada presencia, cada acto de atención, es otra forma de recordarle al universo que por fin has comenzado a emitir la señal correcta de nuevo.